Una de las mujeres más influyentes y reconocidas de México caminaba lentamente por el césped húmedo del Panteón de Dolores en la Ciudad de México. Su fortuna, acumulada en décadas de inversiones en bienes raíces, tecnología y filantropía, no aliviaba el peso en su corazón por la pérdida de su único hijo Diego, muerto en un accidente automovilístico que aún parecía un sinsentido. Vestía un elegante abrigo negro que contrastaba con el blanco de su cabello recogido en un moño impecable. El silencio solo se interrumpía por el graznido de los cuervos y el susurro de las hojas secas arrastradas por el viento. Isabela visitaba la tumba de su hijo cada mes, pero esa mañana algo parecía distinto. Sus pasos vacilaban, como si su cuerpo presintiera que no sería una visita común. Al ver la lápida de mármol blanco con el nombre de Diego grabado, sintió un nudo en la garganta. Cada letra evocaba recuerdos dolorosos. La sonrisa adolescente, los debates sobre negocios, las veces que él decía querer una vida sencilla, sin tanto poder ni riqueza. Isabela, siempre rígida, nunca entendió del todo esa visión. Ahora quizás era demasiado tarde. Al acercarse, notó algo que la detuvo a mitad de camino. Había una mujer arrodillada frente a la tumba, sosteniendo a un niño pequeño en sus brazos. El contraste era notable. La mujer de piel morena y rasgos indígenas vestía ropas sencillas, como las de alguien en empleos humildes y agotadores. Su rostro estaba bañado en lágrimas silenciosas. El niño, moreno de ojos oscuros, tenía como máximo 2 años y parecía confundido por la emoción de su madre, apretando el cuello de su blusa como buscando protección. El corazón de Isabela se aceleró. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué lloraba frente a la sepultura de su hijo? Sintió indignación y curiosidad. Se acercó con su postura altiva habitual, pero su voz reveló inquietud. ¿Quién es usted?, preguntó firme pero no agresiva. ¿Y por qué está aquí frente a la tumba de mi hijo? La mujer levantó la mirada con ojos rojos y llorosos, sosteniendo al niño con fuerza, como temiendo perderlo. Abrió la boca, pero ninguna palabra salió de inmediato. Solo una lágrima solitaria rodó por su rostro, conmoviendo aún más a Isabela. La magnate, acostumbrada a dominar situaciones, se sintió desarmada. La mujer intentó hablar, pero su voz se quebró. No quería molestar, solo necesitaba venir. Isabela entrecerró los ojos confundida e invadida por una extraña sensación de que aquel encuentro tenía un peso mayor. El viento se volvió más frío, pasando entre las lápidas como un susurro de misterio. El niño miró a Isabela y con inocencia desconcertante le extendió la manita. En aquel instante, algo profundo e inesperado se instaló. Isabela sintió como si el mundo se hubiera detenido y el dolor de su pérdida, mezclado con el enigma de aquella mujer y aquel niño, abriera una puerta a algo que cambiaría su vida. El conflicto comenzaba allí, en la intersección de 2 realidades opuestas. La magnate, que lo tenía todo pero había perdido lo esencial, y la mujer humilde, que llevaba un secreto ligado a la memoria de Diego. «Dígame la verdad», insistió Isabela, su voz firme mezclándose con vulnerabilidad en sus ojos. «¿Qué tiene usted que ver con mi hijo?» El aire se volvió pesado y la respuesta parecía a punto de derrumbar el suelo bajo sus pies. El silencio entre las 2 mujeres se arrastró, llenado solo por el sonido distante de una campana de la capilla del panteón. Isabela permanecía de pie, imponente como una figura de autoridad acostumbrada a exigir respuestas, mientras la mujer temblaba ligeramente, intentando encontrar valor. El niño, sintiendo la tensión, escondió el rostro en el hombro de su madre, mientras sus dedos sujetaban firmemente la tela de su ropa sencilla. Finalmente, su voz salió baja y vacilante. «Mi nombre es Sofía», dijo tragando saliva.
No quería estar aquí de esta forma, pero necesitaba hacerlo. Su hijo, él me ayudó. Él cambió mi vida, aunque usted no lo sepa. Isabela frunció el ceño, sorprendida. Aquello no tenía sentido. Diego siempre vivió rodeado de la alta sociedad, lejos de dramas cotidianos. ¿Cómo esa mujer humilde podía afirmar que él había cambiado su vida? La ayudó, repitió Isabela incrédula. ¿Cómo es eso? No entiendo. Sofía apretó al niño contra su pecho y respiró hondo, luchando contra vergüenza y dolor. Yo trabajaba limpiando oficinas en horarios largos, muchas veces hasta la madrugada. Un día estaba cansada, con hambre y miedo de perder mi empleo. Su hijo apareció. Él me trató como nadie lo había hecho, no me miró con desprecio. Me ofreció comida, escuchó mi historia y me dio una oportunidad. Isabela sintió su corazón acelerarse. Cada palabra abría una fisura en la imagen que tenía de Diego. Diego nunca me contó esto. Sofía asintió con lágrimas cayendo. Él me ayudó a pagar el alquiler cuando estaba a punto de ser desalojada. Él... Su voz falló, pero forzó las palabras. Él era bondadoso y este niño... Miró al moreno en sus brazos con ojos llorosos. Es la prueba de ello. El aire pareció desaparecer de los pulmones de Isabela. El shock la atravesó como un relámpago. El niño miró a la magnate con inocencia perturbadora y por un instante Isabela vio en sus ojos la misma intensidad que en los de Diego de niño. ¿Qué me está queriendo decir?, preguntó, su voz oscilando entre ira y desesperación. Sofía cerró los ojos, respiró hondo y respondió con firmeza, aunque embargada. Este niño es su hijo. Isabela dio un paso atrás como si recibiera un golpe. El mundo giraba y recuerdos de su hijo invadían su mente en olas dolorosas. La idea era absurda, pero el instinto gritaba que era verdad. Diego, tan generoso y diferente a ella, sí podría haberlo hecho, escondido sin revelárselo jamás. El silencio fue roto por un sollozo contenido de Sofía. Yo nunca busqué dinero, nunca fama, solo quería que mi hijo supiera quién era su padre, que tuviera un recuerdo del hombre bueno que Diego fue. Isabela temblaba. Su mente luchaba contra orgullo, shock y dolor, pero también había una pizca de esperanza, como si aquel niño fuera un hilo de vida conectando pasado y presente. ¿Tiene idea de lo que está diciendo?, susurró, intentando recuperar control. Si esto es verdad, entonces... Sofía levantó la mirada llena de lágrimas, pero digna. Entonces, su hijo no murió del todo, dejó algo en este mundo y yo no vine a pedir nada, solo a agradecer. En aquel instante, Isabela sintió una lucha interna devastadora. El orgullo de una vida de riqueza y estatus quería rechazar la revelación. Pero el corazón de madre, herido y hambriento por conexión con Diego, quería creer. El viento sopló más fuerte, levantando hojas secas alrededor. La tensión crecía y al mismo tiempo una extraña complicidad se formaba, como si el destino las hubiera puesto allí para confrontar no solo el pasado, sino el futuro. Isabela respiró hondo y dijo casi en susurro: «Si lo que dice es verdad, entonces este niño es mi nieto». Las palabras resonaron entre las lápidas, cambiando para siempre el rumbo de aquella mañana. El silencio después de la frase de Isabela, «Este niño es mi nieto», se cernió como un trueno contenido entre las lápidas. Sofía se quedó sin reacción. Sus ojos llorosos reflejaban miedo, pero también esperanza. Por primera vez desde la muerte de su hijo, Isabela sintió que el destino le ofrecía un vínculo vivo con Diego. Aún así, orgullo y duda luchaban dentro de ella como fuerzas opuestas. Se acercó más, la voz embargada. «Quiero escuchar toda la verdad, Sofía. Quiero cada detalle». Sofía respiró hondo. Sus manos temblaban mientras acariciaba el fino cabello del niño, quien observaba a las dos mujeres
sin comprender el peso del encuentro. Conocí a Diego en una de las oficinas donde limpiaba por la noche. Estaba exhausta, y él fue el único que no me trató como invisible. Sus labios se curvaron en una breve sonrisa nostálgica. Me ofreció café, preguntó mi nombre y escuchó mi historia. Esto se repitió. Él venía, conversaba y poco a poco se convirtió en alguien muy importante. Isabela sintió un nudo en el corazón. La idea de que su hijo tuviera una vida secreta, sencilla y distante del mundo de negocios, la desconcertaba. «¿Por qué nunca me lo contó?», murmuró. Sofía bajó la mirada. «Él tenía miedo. Decía que usted no entendería, que lo juzgaría por acercarse a alguien como yo. Quería protegerme, proteger a nuestro hijo». Las palabras golpearon a Isabela como una flecha. Siempre le exigió excelencia, control, estatus. Nunca percibió que él buscaba escapar de aquel mundo sofocante. Un fuerte viento pasó por el panteón levantando hojas secas. Isabela miró al niño una vez más. El parecido con Diego era innegable. La mirada curiosa, la expresión inocente. Una ola de emociones la invadió. Tristeza, arrepentimiento, pero también esperanza. «¿Cuál es su nombre?», preguntó, su voz suavizándose. «Mateo», respondió Sofía emocionada. «Le puse ese nombre en honor a mi padre, pero…» Dudó, tragando saliva. «Diego siempre decía que si tuviera un hijo le gustaría que se llamara Mateo. Yo nunca tuve el valor de cambiarlo». El impacto fue devastador para Isabela. Aquel niño no era solo un recuerdo del hijo perdido, sino oportunidad de reparar lo no hecho en vida. Pero el orgullo aún gritaba. ¿Cómo aceptar de repente a una desconocida y un niño surgidos años después de la muerte de Diego? En ese momento, Mateo extendió nuevamente la manita hacia Isabela, y esta vez ella no resistió. Tocó con cuidado aquellos dedos pequeños y frágiles. Un escalofrío recorrió su piel. Fue como si Diego estuviera allí, sonriendo invisible, conectando a las dos mujeres con aquel gesto. Isabela cerró los ojos, sintiendo lágrimas quemar en sus lagrimales. Él realmente es mi nieto, lo siento». Sofía lloró suavemente, pero su llanto ya no era solo de dolor, sino de alivio. «Yo no quería causarle dolor, solo quería que mi hijo supiera que tuvo un padre increíble». Isabela respiró hondo, sintiendo que aquella mañana lo había cambiado todo. El orgullo de toda su vida comenzaba a desmoronarse, reemplazado por algo no experimentado en mucho, la posibilidad de empezar de nuevo. Y fue allí, frente a la lápida de Diego, donde la magnate percibió que la pérdida de su hijo le había dado paradójicamente una nueva razón para vivir. En los días siguientes al encuentro en el panteón, Isabela no podía apartar de su mente la imagen de Mateo extendiéndole la manita. El gesto quemaba en su memoria como un llamado. Por primera vez en años sentía una chispa de esperanza que la confundía tanto como aliviaba. Aún así, sabía que no sería fácil. Había crecido moldeada por orgullo y disciplina rígida, viviendo entre muros de dinero e imagen. Aceptar a Sofía y Mateo significaba derribar esos muros y exponer vulnerabilidad. Por la noche, en su silenciosa mansión en Polanco, caminaba por pasillos repletos de obras de arte y muebles lujosos, pero todo parecía vacío. Cada sala recordaba que la riqueza no traía compañía ni familia. Determinada a saber más, Isabela pidió a Sofía que la encontrara en un café discreto de la Ciudad de México. Sentadas frente a frente, la diferencia de mundos era evidente. Isabela, elegante en un traje de chaqueta oscuro, Sofía, sencilla, con ropa gastada, pero ojos dignos. Mateo, inquieto, jugaba con una cuchara de metal como si fuera el juguete más fascinante. «Necesito entender quién es usted, Sofía», dijo Isabela, firme pero sin frialdad. «Si voy a creer que Mateo es mi nieto, necesito conocer su historia».
Sofía respiró hondo. No tengo mucho que ofrecer más allá de la verdad. Trabajo en 2 empleos para mantener a mi hijo. Siempre tuve miedo de que creciera sin identidad, sin saber quién fue su padre. Pero lo que más quería era que supiera que su padre fue un hombre bueno. Isabela miró a Mateo, quien reía inocentemente golpeando la cuchara contra la mesa. La risa atravesó su alma como luz. Por primera vez en mucho, Isabela sonrió de verdad. «Es tan parecido a Diego de pequeño», murmuró emocionada. «La misma forma de mirar el mundo». Sofía se secó una lágrima. «No espero nada de usted. No quiero dinero. Solo quiero que Mateo sepa que tiene familia». Esas palabras golpearon a Isabela en lo profundo. No era petición de riqueza ni plan interesado, sino ruego de una madre por dignidad para su hijo. Y en aquel instante, la magnate comenzó a percibir que la vida le daba una segunda oportunidad, no para reparar el pasado, sino para transformar el futuro. En las semanas siguientes, Isabela visitó a Sofía y Mateo con frecuencia. Llevaba regalos, pero pronto vio que el niño valoraba más su presencia. Descubrió placer en acompañarlo al parque, escuchar sus risas tras las palomas, sujetar su manita al cruzar la calle. En cada detalle reencontraba un pedazo de Diego, pero la verdadera transformación ocurrió dentro de ella. Poco a poco, Isabela vio a Sofía no como intrusa, sino como alguien que compartía la mayor herencia de Diego: el amor. 2 mujeres de mundos opuestos, unidas por un niño que se convertía en puente entre diferencias. Cierta noche, sola en su habitación, Isabela miró el retrato de Diego y susurró con lágrimas: «Te fallé en vida, hijo mío, pero prometo que no le fallaré a él». A partir de allí, rompió prejuicios, enfrentando miradas críticas de colegas que no entendían su cercanía a aquella mujer humilde. Ya no le importaba. Había descubierto que la verdadera riqueza estaba ante ella: oportunidad de amar, proteger y guiar a quien llevaba la sangre de su hijo. Así comenzó no solo a aceptar a Mateo como nieto, sino a ver a Sofía como parte de su familia. Era el inicio de un camino de sanación, difícil y lleno de decisiones, pero cargado de sentido. El momento inevitable llegó un domingo por la mañana, cuando Isabela decidió presentar oficialmente a Mateo y Sofía a su familia y círculo. Organizó un almuerzo en su mansión de Polanco y la atmósfera en el salón principal estaba cargada de expectación. Entre invitados había primos lejanos, directores de empresas y amigos cercanos, todos acostumbrados a la imagen impecable de la matriarca, sin brechas para vulnerabilidad. Sofía entró tímidamente, con un vestido sencillo pero digno, mientras Mateo corría curioso por el brillo de candelabros de cristal y la imponencia del lugar. Isabela, siempre rígida, sintió un nudo al percibir que aquel niño, ajeno al impacto, llevaba la responsabilidad de cambiar la dinámica familiar. Enseguida comenzaron miradas y murmullos discretos. Una prima de Isabela, con tono ácido, se acercó y susurró: «¿Quién es esa mujer y ese niño? No parecen de nuestra familia». Isabela, que normalmente respondería con frialdad, alzó la voz firme para que todos oyeran: «Esta es Sofía y este niño es Mateo. Él es mi nieto». Un pesado silencio cayó. Vasos se apoyaron en mesas y miradas se cruzaron con asombro y juicio. Era revelación que sacudía la imagen perfecta de décadas. Pero Isabela no retrocedió. Diego no nos dejó solo recuerdos, dejó a este niño que lleva lo mejor de él y no permitiré que nadie lo trate con menos respeto del que merece. Las palabras, dichas con fuerza de quien lidera imperios, resonaron. Algunos desviaron la mirada, otros murmuraron reprobación, pero hubo quien bajó la cabeza conmovido. Sofía, emocionada, intentó hablar. «Yo nunca quise causar confusión, solo quería que mi hijo tuviera el derecho de saber quién fue su padre».
Isabela la interrumpió suavemente poniendo la mano en su hombro. «Usted no causó nada, Sofía. Fue Diego quien nos dio este regalo». En ese instante, Mateo, ajeno al peso, corrió al retrato de Diego sobre la chimenea. Miró fijamente y, como reconociendo algo no enseñado, sonrió y señaló: «Papá». Todo el salón se quedó inmóvil. Lágrimas contenidas de Isabela se desbordaron. Caminó hasta Mateo, se arrodilló y lo abrazó con fuerza. «Sí, mi amor, papá». El impacto fue tan profundo que nadie cuestionó más. La escena hablaba sola. Un linaje no se mide por dinero o apariencias, sino por verdad que el corazón reconoce. En aquel momento, Isabela rompió definitivamente la prisión del orgullo. La magnate, antes de lujo y soledad, ahora abrazaba el mayor tesoro, un nieto que devolvía a su hijo inesperadamente y una nueva familia nacida ante todos. Fue el clímax no solo de la trama, sino de su vida. Decisión irrevocable de elegir amor sobre juicio, verdad sobre apariencias. Después del almuerzo que cambió su rumbo, Isabela pasó días en reflexión profunda. La repercusión en su círculo fue inmediata. Periódicos y columnas de chismes comentaron la heredera inesperada en la familia Vargas. Viejos conocidos llamaban por curiosidad o interés. Pero para sorpresa, Isabela no se inmutó. Por primera vez no le importaba la opinión del mundo. Se encerró con Sofía y Mateo en su mansión semanas, creando intimidad y aprendizaje. Por la mañana se sentaba con Mateo para café en la terraza, riendo de sus preguntas inocentes, mientras Sofía observaba con lágrimas discretas. Isabela, que antes no sabía sostener a un niño, descubrió que Mateo adoraba historias antes de dormir y comenzó a contarle las mismas que a Diego de pequeño. El ciclo de la vida parecía cerrarse y abrir nuevos caminos, pero la aceptación trajo desafíos. Algunos socios, preocupados por la imagen empresarial, intentaron persuadirla. «La gente no entenderá a Isabela. Esto puede perjudicar reputación y negocios». Ella, que antes cedería a presiones, respondió firme: «Ya perdí lo que más importaba por estándares y apariencias. No voy a perder de nuevo. Lo en juego ahora no es dinero, es familia». Las palabras silenciaron la sala, dejando claro que quien construyó imperios estaba dispuesta a reconstruirse. Al mismo tiempo, Isabela se acercaba más a Sofía. Al principio había barrera invisible de mundos insuperable, pero con tiempo compartieron confidencias. Sofía contaba su vida de lucha, miedos de criar a Mateo sola, noches de rendición. Isabela se abrió sobre soledad de crecer en familia donde amor era sofocado por dinero y dolor de perder a Diego. Poco a poco dejaron de ser magnate y mujer humilde. Se convirtieron en dos madres unidas por ausencia y amor. Cierta tarde, Isabela llevó a Sofía y Mateo al panteón nuevamente. El viento soplaba suave y el sol doraba las lápidas. Frente a la fría piedra, Isabela habló baja pero firme: «Diego, sé que me equivoqué mucho contigo. Fui dura, ciega y dejé que orgullo robara tiempo juntos. Pero de alguna manera me diste oportunidad de corregirlo. Gracias por dejar a este niño increíble. Te prometo, cuidaré de él, de ella también, y aprenderé a amar como tú siempre quisiste». Sofía tomó la mano de Isabela y juntas permanecieron en silencio, mientras Mateo jugaba con una flor caída junto a la lápida. Fue momento de reconciliación, no solo con memoria de Diego, sino con vida renovada ante ellas. En meses siguientes, la transformación se consolidó. Isabela compartió responsabilidades con Sofía, asegurando futuro mejor para Mateo, sin borrar su rol de madre. Decidió destinar fortuna a proyectos sociales para madres solteras y niños necesitados, algo que habría enorgullecido a Diego. Y lo importante, aprendió a sonreír de nuevo. No la sonrisa fría de apariciones públicas, sino real,
nacida del corazón mientras veía a Mateo dar primeros pasos en el jardín o escuchaba a Sofía tararear rancheras en la cocina. La magnate que se definía por pérdida ahora por esperanza, y comprendió en lo profundo que la vida siempre encuentra manera de sorprendernos cuando menos esperamos. 5 años pasaron desde aquel encuentro inesperado en el Panteón. La vida de Isabela Vargas había cambiado de forma imprevisible. El luto, antes insoportable, se transformó en combustible silencioso para vivir con propósito. El vacío de Diego ahora llenaba con risa contagiosa de Mateo, quien crecía rodeado de amor genuino, no lujo excesivo. Mateo, ahora de 7 años, corría por pasillos de la mansión como si siempre fuera su hogar. Lo frío y solitario se convirtió en casa llena de vida. Juguetes en jardín, dibujos en paredes, voces con aroma de comida casera que Sofía preparaba. Isabela, que contrataba chefs del país, descubrió que ningún banquete superaba platos sencillos hechos con amor. En la escuela, Mateo destacaba por inteligencia y bondad. Profesores comentaban que tendía mano a compañeros en dificultad, cualidad heredada del padre no conocido, pero palpitante en su sangre. Cuando preguntaban por familia, respondía orgulloso: «Tengo 2 madres. Una me dio la vida y la otra me enseña a soñar». Esa frase emocionaba a Isabela cada vez. En Sofía encontró no solo madre de nieto, sino amiga, compañera. Tan diferentes en origen, aprendieron a confiar y respetarse. Juntas construyeron familia improbable pero fuerte. Isabela transformó su vivir. Redujo participación en negocios billonarios, dedicando tiempo a fundaciones. Creó el Instituto Diego Vargas en homenaje, apoyando madres solteras y educación a niños de bajos recursos. Impacto fue inmediato, cientos de familias ayudadas, imagen de Isabela de rica, poderosa a filántropa que entendía valor del amor. En 7º cumpleaños de Mateo, Isabela organizó fiesta pequeña en jardín. Globos adornaban árboles, niños corrían por césped. Sofía, con vestido ligero y sonrisa serena, seguía todo, mientras Isabela, de cabellos grises y mirada renovada, observaba a Nieto apagar velas del pastel. Cuando Mateo cerró ojos para deseo, Isabela sintió emoción recorrer corazón. Recordó a Diego y casi oyó su risa, satisfecho con futuro, abrazado por madre. Sofía se acercó. Creo que pidió algo importante. Isabela sonrió, lágrimas humedeciendo ojos. No importa lo pedido, Sofía. Lo importante es que esta vez sé lo que significa ser feliz. Mientras niños gritaban de alegría y sol doraba tarde, Isabela comprendió que vida le dio segunda oportunidad. Amar sin barreras, reconstruir sin miedo, dejar legado en vidas transformadas. Y así, entre risas, recuerdos y sueños nuevos, la historia de la magnate que perdió todo y reencontró sentido a través de mujer humilde y niño inocente llegó a final feliz. No fin de ausencia, sino comienzo de herencia nueva, amor que atraviesa generaciones.